Formación continua especializada. Bienvenidos al SENA, bienvenidos a la entidad más querida por todos los colombianos y al programa de formación continua especializada. Este programa diseña acciones de formación para ustedes y a la medida de sus necesidades. Así es, Rusby. Este programa de formación continua especializada busca beneficiar a toda la población de trabajadores vinculados a las distintas empresas. Por eso nos complace iniciar con ustedes esta acción de formación que incluye profesionales de mucho nivel, nacionales e internacionales, gestionados por sus propias empresas. Las acciones de formación, como lo van a experimentar, como lo van a vivenciar, van a permitir que ustedes tengan un desarrollo personal, un crecimiento profesional y laboral, y en especial van a aportar al desarrollo de su organización. Así es, en la medida en que los trabajadores, la ciudadanía en general, los emprendedores se capacitan y fortalecen su actividad, ayudan a las empresas y las empresas ayudan al desarrollo del país. Por supuesto, director. Cada acción de formación tiene actividades que van a retar su crecimiento y su desarrollo. Así que solo faltas tú. En efecto, son muchos, varios los beneficios que ofrece el programa de formación especializada del SENA para los empresarios de Colombia. La importancia de tu participación está en que hagas cada una de las actividades que tus capacitadores han preparado a la medida de lo que tú necesitas. Si tú participas, tú aprendes. En el SENA nos sentimos orgullosos de contribuir a la generación del empleo, al apoyo a la empresa y al desarrollo económico nacional. Con tu compromiso y con cada una de las actividades vamos a aportarle al crecimiento del país. Tú y el SENA le aportamos. Formación continua especializada. Bienvenidos al SENA, bienvenidos a la entidad más querida por todos los colombianos y al programa de formación continua especializada. Este programa diseña acciones de formación para ustedes y a la medida de sus necesidades. Así es, Rusby. Este programa de formación continua especializada busca beneficiar a toda la población de trabajadores vinculados a las distintas empresas. Por eso nos complace iniciar con ustedes esta acción de formación que incluye profesionales de mucho nivel, nacionales e internacionales, gestionados por sus propias empresas. Las acciones de formación, como lo van a experimentar, como lo van a vivenciar, van a permitir que ustedes tengan un desarrollo personal, un crecimiento profesional y laboral, y en especial van a aportar al desarrollo de su organización. Así es, en la medida en que los trabajadores, la ciudadanía en general, los emprendedores se capacitan y fortalecen su actividad, ayudan a las empresas y las empresas ayudan al desarrollo del país. Por supuesto, director. Cada acción de formación tiene actividades que van a retar su crecimiento y su desarrollo. Así que solo faltas tú. En efecto, son muchos, varios los beneficios que ofrece el programa de formación especializada del SENA para los empresarios de Colombia. La importancia de tu participación está en que hagas cada una de las actividades que tus capacitadores han preparado a la medida de lo que tú necesitas. Si tú participas, tú aprendes. En el SENA nos sentimos orgullosos de contribuir a la generación del empleo, al apoyo a la empresa y al desarrollo económico nacional. Con tu compromiso y con cada una de las actividades vamos a aportarle al crecimiento del país. Tú y el SENA le aportamos. Formación continua especializada. Buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Gracias por acompañarme el día de hoy. La idea es que podamos avanzar hoy con la unidad temática número 6
ya deben estar muy adelante. Recuerden que el curso termina el próximo sábado, 7 de diciembre, entonces para que por favor se pongan al día con todas las actividades que debemos tener. Voy a mostrarles mi presentación. Entonces es lo que vamos a revisar. Es esa unidad temática número 6, que nos habla pues de los impactos y desafíos. Ya con los contenidos que hemos visto en el diplomado podemos con mayor propiedad y con mayor seguridad nosotros como sector, como industria, como tipo de empresa, como tipo de organización, identificar cuáles son los impactos y desafíos que podemos tener en nuestro modelo de negocio, en nuestra operación. Aquí vamos a ver los impactos del cambio climático en el sector automotor. Aquí es súper importante recordarles cuando vimos todo el tema de cambio climático, una palabra súper importante y es adaptación. Si bien podemos tener claramente identificados cuáles son esos impactos y qué puedo hacer por mitigarlos, también es importante que como organización identifiquemos cuáles son los aspectos en que debemos adaptarnos para ese cambio climático. Recordar que ya tenemos un daño, una afectación que no es reversible, entonces tendremos que generar como organización, como empresa, qué acciones tenemos que desarrollar para adaptarnos al cambio climático. Si por la ubicación, si tenemos riesgo de inundación, por el tipo de infraestructura, por los temas de calores tan prolongados, de temperaturas tan altas, tendremos las condiciones adecuadas, tendremos que incrementar el uso del aire acondicionado, se incrementa el consumo de energía, entonces, ¿qué otras acciones podremos desarrollar? Si tengo un tema de proveedores clave y en la zona o el territorio donde se despachan, donde se fabrican esos insumos, puede ser, tener un riesgo importante de que sea afectado por temas de deslizamientos, por temas de inundaciones, entonces es la invitación a identificar qué necesitamos hacer como organización, como institución, como empresa para adaptarnos al cambio climático. Por supuesto, continuar trabajando en las acciones para mitigar. Debemos seguir identificando y trabajando qué podemos desarrollar. Identificar muy bien, entender muy bien cuáles son esos desafíos económicos y sociales. Entonces, en desafíos económicos podemos encontrar los temas de financiación, de adecuación, de repotenciación de los equipos, de ubicación de estructuras, y en los sociales siempre mirar, identificar muy claro esos grupos de interés para entender, recordar cómo nosotros como organización, como empresa los afectamos y ellos qué afectación pueden tener hacia nosotros. Hacer unas proyecciones también identificadas, unas proyecciones futuras y proyecciones climáticas, como les decía, muy ajustado a esas adaptaciones al cambio climático. Los antecedentes y objetivos de la Comisión Mundial de Naciones Unidas contra el Cambio Climático lo voy a unir con todo el tema de los acuerdos de la COP. Es recordar muy bien que tenemos unas conferencias de las partes, unas reuniones que se realizan, algunas cada 2 años y otras cada año. Esta puntualmente, la del cambio climático, se realiza de manera anual. Tuvimos hace unos meses, la COP de biodiversidad. Es una conferencia de las partes que se realiza de manera bianual. Para nuestro país fue súper relevante poder tenerla acá, parte del reconocimiento como país, también la importancia que tiene Colombia en todo el tema de biodiversidad. Y hace poco hace una semana terminó la COP29, donde se revisaron muy bien esos compromisos de la COP28. Revisar muy bien cuáles fueron esos acuerdos. Aquí es súper importante tener presente que Colombia, los puntos que llevó fue uno, el tema de financiación. Los costos de todo el tema por afectación por cambio climático han sido bastante altos. Aquí Colombia, por ser parte del grupo de los G20, son los países en desarrollo que son beneficiarios de los países desarrollados. Entonces, dineros para proyectos, para desarrollar acciones orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, Colombia levantó la mano puntualmente en esos proyectos que se necesitan para poder atender los desastres, los cambios debido al cambio climático, componente social, financiero y ambiental. Ha sido superado las cifras como la que tenían proyectado.
Otro fue tener pues más facilidad de acceso a esos recursos. No solamente fue Colombia que levantó la mano sobre eso, sino varios países también que hacen parte de ese G20, que son los países que estamos en vía de desarrollo. Entonces la oportunidad de poder entrar, de poder facilitar el acceso a esos proyectos, a esos recursos. Entonces fue una COP bastante importante, se revisaron esos puntos claves de la COP 28. Fue una COP que se desarrolla en medio de situaciones de incertidumbre. Una es las situaciones de guerra que tenemos en diferentes partes del mundo, y otra es que Donald Trump haya sido elegido como presidente de los Estados Unidos. Es un presidente que ha mostrado rechazo hacia las acciones de cambio climático. Entonces hay una incertidumbre sobre qué pasará el próximo año cuando ya tome posesión con todos estos compromisos que se tienen a 2030. Toda la importancia que tiene entender qué pasa en esas discusiones es importante para nosotros. Ya deben estar saliendo los acuerdos finales de esa COP29, pero es importante que como empresas tengamos claro cuáles son esos compromisos, esos retos, y Colombia de qué forma va a ser esa implementación de esos proyectos, porque ahí podremos identificar oportunidades para poder acceder a recursos que nos permitan adaptarnos al cambio climático en nuestras empresas y poder mitigarlos, pero es importante que los tengamos claramente identificados, cuáles son esos riesgos potenciales que podemos tener para poder acceder a estos recursos. Entender muy bien cuál es el papel que tenemos como país, como organizaciones, ONG y todo el sector privado y la sociedad civil en esto. Aquí es súper importante, como les mencionaba ahorita, ya debemos tener claro con lo que hemos desarrollado, con lo que hemos visto durante el diplomado, cuáles son esos conceptos de sostenibilidad, cambio climático, economía circular, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estos conceptos nos permitirán entender con mayor claridad, ser mucho más conscientes de cuáles son las acciones que desarrolla nuestra empresa, nuestra organización, y cómo se articulan estos términos. Es importante recordarles que todo esto debe ir articulado con la gestión que realiza la empresa. No son acciones independientes, se deben articular y trabajar de manera alineadas con la estrategia. Es súper importante que tengamos presente esto, porque no pueden ir de manera desarticulada, no pueden generar una carga adicional, sino que tienen que ir muy, muy articulados. Es importante también resaltar que estos siempre deben estar de la misma equilibrados, los tres componentes, los económicos, los sociales y los ambientales. Es importante también no solamente enfocarnos en los temas negativos como organización y enfocarnos en esos impactos que podemos tener de manera negativa, sino también identificar cuáles son esos positivos. Aquí quiero hacerles como un recorderis, como un punto importante de esas acciones. Entonces, primero es tener muy presente en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestro propósito, las acciones que desarrollemos y involucrarlas con ese componente de sostenibilidad. Es súper importante poder tenerlo incorporado en esa parte estratégica. Es relevante poder tenerlo así. Entonces, por eso la invitación a que revisemos esa misión y esa visión y empecemos a involucrar en ella conceptos de sostenibilidad, alinearnos con esos objetivos de desarrollo sostenible, poder identificar qué compromisos podemos establecer. Aquí recordar que no es llenarnos de compromisos, sino identificar qué temas claves podemos empezar a atender como sector, como empresa. Podemos tener esos objetivos asociados a cambio climático, a temas de equidad o a temas de biodiversidad. Luego, incorporar esa estrategia de sostenibilidad a la visión que podamos tener como organización. Entonces, recordar la importancia que tiene hacer ese análisis de la materialidad, en donde identificamos cuáles son esos temas que son mucho más relevantes para esos grupos de interés. Recuerden que nosotros tenemos injerencia como empresa en esos grupos de interés, y esos grupos de interés tienen injerencia en nosotros. Entonces, es muy importante identificarlos, cuáles son los temas que son prioritarios para ellos. Luego de identificarlos y tenerlos claro, poder priorizar cuáles son esos temas que son de gran interés. Aquí podremos tener emisiones de carbono, gestión de residuos o temas asociados a derechos humanos.
alinearlo con eso, con esas áreas claves del negocio. Entonces, integrar esos objetivos en los planes que podamos tener de mercadeo, de finanzas, de operaciones, de talento humano, es súper importante poder asociarlos. Incluir métricas asociadas a los temas de sostenibilidad en la evaluación que podamos tener de su desempeño de los equipos. Articular esas estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Para esto podemos diseñar políticas específicas para cada uno de los temas ambientales, sociales y de gobierno y garantizar temas de gobernanza que lo hacemos a través de esos comités ejecutivos de alto nivel. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, identificar esos indicadores se vuelve muy relevante, definir estrategias para poder reportar. Entonces ya tenemos una cantidad de esquemas de reporte a nivel mundial que son válidos, identificar cuál de esos podemos trabajar para empezar a medir como empresa. Si nos vamos a ir por Pacto Global, vamos a entrar al GRI o vamos a trabajar en SASB, o identificar cuál es el esquema de reporte que más se ajusta a nuestra operación, a lo que esperamos comunicar con esos grupos de interés. Es importante que siempre tengamos claro que esas metas que tenemos, que vamos a establecer, sean claras, sean alcanzables y que podamos tenerlas a corto, mediano y largo plazo. Es siempre importante comunicar qué estamos haciendo, qué estrategias tenemos en sostenibilidad, qué retos podemos tener, si tenemos metas asociadas a cambio climático, nuevamente qué retos podríamos encontrar, que podamos comunicarnos con esos grupos de interés, que podamos generar esas conexiones. Las métricas deben estar identificadas, deben estar incluidas en los temas financieros. Entonces, por ejemplo, aquí podemos definir cómo impacta ese desempeño sostenible, esos resultados financieros. Podríamos entonces, en un ejemplo en análisis en los temas materiales, podría ser reducción de emisiones de la cadena de carbono, promover la economía circular, el reciclaje de productos, garantizar condiciones laborales justas para todos los empleados y para esa cadena de suministro. En esas metas podríamos poner que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un tanto por ciento para el 2030, lograr que el 80% de los componentes o materias primas que utilizamos en nuestro producto al año 2030 sean reciclables. Entonces miren cómo empezamos a trabajar y a aterrizar esas metas y involucrarlas en esa operación, cómo incorporarlas en esas operaciones. Entonces en operaciones, con el área de producción, entonces implementar productos que que puedan alcanzar el 100% de material reciclado. En cultura organizacional, capacitar al 100% de los empleados. Entonces, miren cómo empezamos a adecuar, a aterrizar, a unificar, cómo bajar esa estrategia, esos conceptos que vimos, muy pensados en esos retos y retos que tenemos, retos como país, retos globales, esas directrices, esas políticas que nos acompañan, y la idea es poder identificarlas, tenerlas claras para poder ajustar lo que tenemos como organización. Es importante que podamos identificar cuáles son los beneficios que vamos a tener. Entonces, qué beneficios vamos a tener frente a esos riesgos climáticos, frente a esos riesgos regulatorios que podemos encontrar, y siempre orientados a poder optimizar el uso de esos recursos, reduciendo esos costos operativos. Entonces, miren cómo se vuelve importante que cuando incorporamos esa estrategia, cuando identificamos esos aspectos en cambio climático, en objetivos de desarrollo sostenible, en economía circular, nos permitirá poder tener nuevos mercados, tener nuevos clientes, nuevos inversionistas. Nos va a permitir diferenciarnos de otras empresas que puedan hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, pero somos una organización mucho más comprometida. Vamos a tener una imagen mucho más positiva basada en ese compromiso ambiental, social. Vamos a tener una mayor fidelidad de esos consumidores y empleados, porque cada vez esos consumidores empiezan a hacer preguntas diferentes, como la trazabilidad, cómo es el componente social, qué porcentaje de materias primas son recicladas, qué pasa con ese embalaje, con esa caja, con ese envase en el que viene el producto, si puede ser reutilizable, si puedo empacar otro producto, si me la reciben, si se puede hacer un tema de logística inversa. Entonces miren cómo empezamos a identificar nuevas características.
Importante siempre definir bajo qué esquema vamos a reportar. Si bien en estos temas no es obligatorio en este momento reportar, solamente tenemos una circular que nos recomienda, como la Superintendencia de Sociedades, empezar a reportar, empezar a tener métricas, empezar a identificar qué impactos estamos teniendo, cuáles son esos riesgos ambientales, sociales y financieros que podemos tener como empresa, identificar un esquema bajo el cual podamos reportar, donde identifiquemos esos grupos de interés, donde tengamos claro cuáles son esos temas ambientales, esos temas materiales, es súper importante. Entonces, nuevamente el llamado a integrarlo en esa estrategia de sostenibilidad, identificar esos indicadores se vuelve súper relevante, identificar qué beneficios podemos obtener. Entonces, si vamos a tener una reducción de costos importantes, vamos a tener un incremento en las ventas, vamos a crear empleos, vamos a tener reconocimientos externos por premios asociados al tema de talento local, de talento sostenible, de rotación, de disminución del material, de la materia prima virgen reciclada, utilizada. Entonces empezamos a identificar una cantidad de beneficios. Podremos encontrar muchos retos, lo que les mencionaba ahorita, ya con toda esta información que hemos tenido, podemos encontrar muchos retos internos. Primero es una falta de compromiso. Aquí nuevamente el llamado es a hacer una socialización, aterrizar, entender muy bien ese alto gobierno, entender muy bien por qué vamos a hacer una estrategia de sostenibilidad, por qué vamos a identificar esos riesgos en cambio climático, en temas financieros, en temas regulatorios, en temas ambientales, en temas sociales. Es poder explicarlo muy bien, dar claridad, qué beneficios nos puede traer como organización, qué posibles retos vamos a encontrarnos en el camino. Entonces, por eso nuevamente sensibilizar se vuelve súper importante en lograr aterrizar todos estos conceptos que para todos a veces pueden ser o de moda o entender parcialmente lo que pueden significar. Miren lo que les hablaba al inicio, cuando hablábamos de sostenibilidad, normalmente uno lo asociaba solamente a temas ambientales, pero entonces cuando empezamos a trabajar con esos equipos de trabajo, cuando empezamos a sensibilizar esos grupos de interés, a aterrizar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, vamos a tener un grupo, un equipo de trabajo mucho más comprometido, un equipo que en el momento que necesitemos una información, definir un indicador adicional, contar con información, lo vamos a tener con mucha más claridad, con mucha más precisión, con un tema de trazabilidad. Entonces es súper importante. Es posible que encontremos como reto la dificultad para medir esos impactos. Entonces es súper importante tener una hoja de ruta que nos permita tener como esa guía para poder hacerlo. Entonces aquí es donde vemos esos estándares que les mencionaba ahorita, que tenemos muchísimos estándares a nivel internacional, que lo que debemos hacer es identificar qué estándar se adapta a nuestro modelo de negocio, a lo que estamos buscando con ese grupo de interés, a lo que queremos comunicar, y de esa manera pues, nos permitirán tener como esa guía, como esa hoja de ruta para poder identificar realmente cuáles son esos impactos que estamos teniendo, cuáles son esos impactos que vamos a entrar a mitigar, cuáles son esos riesgos ambientales, sociales, financieros que podemos tener. Otro de esos retos que vamos a tener es la incompatibilidad con esos objetivos financieros. Entonces muchas veces vemos que tenemos unas metas establecidas y una estrategia que apunta solamente a temas financieros. Entonces aquí se vuelve súper relevante cómo poder articular y cómo en esa estrategia poder identificar metas en financieras que estén asociadas a temas de sostenibilidad. Por ejemplo, cuando vemos reducción del consumo de energía al año 2025 en el 20%, por supuesto, lograr ese objetivo nos va a también significar un tema de ahorro de ahorro de energía y nos va a permitir, aparte de pues, sistemas financieros nuevamente, poder mitigar ese impacto que estamos teniendo por ese consumo de energía. Entonces, mire cómo empezamos a involucrar, entonces en esa estrategia, cómo empezamos a involucrar en todas las áreas de la empresa, en todas las áreas de la organización, objetivos que podemos claramente monetizar y cómo se vuelve mucho más transversal a la organización y en lo que estamos haciendo. Entonces, miren cómo se vuelve importante ya lo que estamos haciendo, las acciones que estamos desarrollando,
cómo tenemos claridad en estos conceptos para poder identificar en nuestra organización, en nuestro modelo de negocio, cómo podemos adaptarnos y mitigarnos a esos impactos. Es súper importante, es así como cuando decidimos certificarnos en alguna norma de calidad. El primer requisito es que tengamos el compromiso de la alta gerencia. Lo mismo pasa con esto. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos, más importantes, porque cuando tenemos un gobierno, un alto gobierno que está decidido, que quiere involucrar esos conceptos, que quiere empezar a trabajar acciones orientadas a identificar los riesgos, en adaptarnos al cambio, en adaptación al cambio climático, los riesgos en temas sociales, los riesgos que podemos tener, se vuelve mucho más importante, se vuelve compromiso, se alinea con toda la estrategia de la organización, con toda la estrategia de la empresa. Entonces es súper importante contar con esa junta directiva, con esa presidencia, con ese equipo de directivos, para poder entender que cuando hablemos de eso, poder tener esa emoción, esa pasión de poderla transmitirla a esos grupos de interés, de mostrarles los beneficios que vamos a tener, las oportunidades, cuando podemos entrar a nuevos mercados, identificar nuevos clientes, ser proveedores de otra marca que nos está empezando a pedir que empecemos a trabajar en temas de sostenibilidad, el riesgo de quedarnos por fuera si no tenemos adaptadas estrategias, si no tenemos identificación de esos impactos que podemos tener, de esos riesgos que podemos tener. Entonces empezar a identificar qué podemos hacer, cómo nos podemos unir. Entonces miren cómo se vuelve importante cuando yo socializo con esos grupos de interés, cuando yo establezco canales claros, cuando sé cuál es la mejor forma de poder trabajar con ellos, de poder generar esa conexión, de poder incrementar esa productividad. Ahorita estaba visitando una empresa, entonces me decían que ha sido, que el tema de rotación de personal ha sido muy bajo, es, porque han logrado identificar en esa estrategia cómo pueden empezar a trabajar y a generar esa conexión con ese grupo de trabajo, con ese equipo, puntualmente con los empleados, pero también esos empleados cómo se sienten motivados y comprometidos con la organización por las acciones, lo identificaron en ese análisis con grupo de interés, cómo se sienten de comprometidos con la organización por las acciones que desarrollan con los proveedores, cómo con esos proveedores, más allá de comprarle un producto y exigir unas condiciones de calidad, oportunidad y entrega, cómo van mucho más allá y ese proveedor depende de otros insumos, entonces cómo acompañan al proveedor a negociar esos insumos que les permite mejor mantener unos precios, mantener que no se vean afectados por esas fluctuaciones del mercado. Entonces miren cómo desde la empresa empieza a desarrollar ese proveedor y va mucho más allá para poder ser más competitivos y que toda esa cadena de valor sea mucho más, siga manteniendo esa rentabilidad, siga manteniendo esas condiciones. Entonces miren cómo vamos más allá a un tema financiero, a un tema de garantizar un suministro, de garantizar una calidad, de garantizar unas condiciones, de garantizar una oportunidad, unos tiempos de entrega. Entonces, cuando vamos mucho más allá y empezamos a identificar esa cadena completa, no solamente el que nos entrega puntualmente en la puerta, sino que va mucho más allá, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está identificando esos riesgos también ambientales, sociales y financieros, cómo está trabajando con esos grupos de interés. Eso nos permite tener una mayor claridad, un mayor contexto. Con esta empresa puntualmente le decía si estaban informando a esos grupos de interés, todo ese trabajo que estaban haciendo. Por ejemplo, también que algunos de sus productos o sus materias primas principales vienen certificadas que tienen un impacto muy bajo en los temas de cambio climático. Las pinturas que están utilizando, cómo son pinturas que tienen un componente cada vez menor de poliuretano y ese proveedor sigue trabajando por disminuir un porcentaje mucho más importante. Entonces miren una cantidad de acciones, pero no las vemos enmarcadas en temas de sostenibilidad, sino que las vemos una parte importante de las veces asociadas a temas financieros, a temas como hago una reducción en esos costos para poder mantener ese margen que ha sido bastante retador pues este año. Entonces, pero que lo estamos haciendo y podemos asociar a esas acciones de sostenibilidad. Entonces, miren lo importante que se vuelve cuando yo tengo ese mensaje, cuando lo tengo articulado, cuando desarrollo esas acciones que me permiten estar en esa misma carretera y poder sumando a esos grupos de interés y desarrollarla de manera articulada,
me genera esas conexiones, esas conexiones que me permiten disminuir esos riesgos de forma importante, mantener una mejor relación con esos grupos, tener datos, tener métricas, tener líneas bases. Aquí recuerden que es súper importante y tener trazabilidad de la información, informar de manera clara. Entonces miren una cantidad de aspectos y de cosas que ya empezamos a identificar y a trabajar y que ya podemos llegar a esos compromisos que les decía de la COP que acaba de pasar, donde nos veremos beneficiados nosotros como organizaciones en empezar a identificar cómo van a desarrollar esos proyectos, qué convocatorias, muchas veces salen convocatorias y acciones, no solamente al gobierno, sino privadas, orientadas a mitigar y adaptarnos a ese cambio climático. Entonces nos invita a estar mucho más atentos, qué beneficios podemos tener, qué beneficios en créditos financieros podemos tener si tenemos asociados temas de métricas de sostenibilidad. Ya los bancos, adicional a esa capacidad que puede tener la empresa, la organización para pagar, empiezan a mirar otros aspectos. Entonces empiezan a ver temas de qué métricas, entonces asociadas a temas de energía, asociadas a temas de agua, temas de equidad de género, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ya empezamos a ver cómo ese grupo de interés que es el banco, que son esas entidades financieras, empiezan a identificar esas oportunidades. Entonces es muy importante incorporarlo, tenerlo, porque es claro un reto que ya tenemos, un reto que tenemos como organización, lo que les mencionaba de Superintendencia de Sociedades. Ya tenemos que empezar a contarle a la superintendencia que estamos haciendo en sostenibilidad. Si bien no tenemos un tema sancionatorio ni un tema obligatorio, ¿qué pasa si nos quedamos por fuera? ¿Qué pasa si la super dice que nosotros nos reportamos y estábamos en esa circular donde nos recomienda reportar? ¿Qué puede pensar un posible cliente, un posible aliado que entre a la superintendencia para mirar qué empresas están reportando con oportunidad de identificar un nuevo, no sé, un proveedor, un nuevo cliente, no sé? Entonces, ¿qué riesgo puede tener? ¿Qué pasa si más bien lo hago, si más bien cumplo con esa recomendación que me está haciendo la superintendencia, que posiblemente, lo que les mencionaba hace unos días, posiblemente se vuelva obligatoria en unos años, posiblemente, pero qué bueno que si ya me la está dando como recomendación, empiezo a trabajar, empiezo a entender qué es, empiezo a entender qué es lo que me está pidiendo, más allá de la cantidad de requerimientos o de temas puntuales que tengo que desarrollar en eso que le tengo que entregar a esa superintendencia, cómo lo incorporo, cómo empiezo a aterrizarlo en mi estrategia, cómo empieza a volverse en ese ADN. Posiblemente en ese primer ejercicio encuentre que tengo muy pocas cosas, que me falta definir indicadores, que me falta tener métricas, pero qué tal si ya lo hice, ya lo tengo claro, ya sé qué tengo, ya sé qué me falta y ya el próximo año empezaré a trabajar esos temas, empezaré a desarrollarlos. O posiblemente me doy cuenta que en el esquema de reporte que seleccioné me sirven pocas cosas, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué esquema vamos a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? Es súper importante. Entonces, miren que más allá de posiblemente se venga un tema sancionatorio más adelante, es una recomendación que me está haciendo ya la superintendencia, venga, empecemos a revisarla, empecemos a ajustarla. Ya se está acabando pues 2024, ya para algunas empresas ya deben estar trabajando en eso. A las que no lo están haciendo, las invito a que le den una leída a esa circular, empiecen a identificar qué está pasando, quién me está pidiendo, si soy sujeto de esa posible recomendación y ver mucho más los beneficios. Sí, puede que ahora no tengan ni idea cómo hacerlo, cómo aterrizarlo, o si tendré que contratar a otra persona, o si lo puedo hacer con la persona que me acompaña siempre en los temas de salud y seguridad en el trabajo, posiblemente ya pueda, es empezar a aterrizarlo. Venga, leo, venga, conozco, venga, cómo la puedo hacer y empezar a involucrarla en mi proceso. Es empezar a trabajar. Es la circular de la superintendencia de sociedades. Ya les digo que me está preguntando alguien acá, denme un segundo, ya le digo, es el capítulo 15 de la superintendencia de sociedades. Denme un segundo, yo se las puedo compartir por acá.
Denme un segundo, yo miro si se las puedo compartir por el chat. Se las acabo de mandar. Denle la mirada. Igual la de circular está abierta para empresas que se queden por fuera para empezar a desarrollarlas. Entonces, miren cómo es importante empezar a identificar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, empezar a mirar qué dinámicas tiene el sector, qué están pidiendo esos proveedores, esos posibles clientes. Por ejemplo, una empresa de confección que se sale de ese sector, una empresa mediana, pequeña, perdón, les preguntaba por qué estaban trabajando temas de objetivos de desarrollo sostenible muy fuerte. Entonces me decía que estaban trabajando porque era requisito para poder entrar a vender productos a un mercado de grandes superficies. Entonces, mire que también para ese sector podemos empezar ya es súper frecuente que ya las empresas empiecen a preguntarle a las empresas para poder trabajar con ellos qué están haciendo. Ya tienes una estrategia de sostenibilidad o están adheridos al Pacto Global o ya tienes reporte de sostenibilidad o tienes identificados esos aspectos ambientales, sociales y de gobierno. Entonces ya es importante, ya es un riesgo que estamos teniendo, ya necesitamos adaptar esa estrategia a temas de sostenibilidad. Ya tenemos que tener claro como sector, como organización, cuáles son nuestros retos en cambio climático que tengo, si es mitigar ese consumo de energía, minimizar ese consumo de energía. Ya tengo claro que lo debo estar haciendo y no es apuntarle absolutamente a todo, es identificar para mí como empresa, que puede ser la misma empresa que esté al lado mío, pero es identificar para mí, para la empresa, cuáles son esos riesgos, cuáles son esos riesgos que son súper relevantes y tengo que empezar a trabajar. Cuando yo tengo identificados esos riesgos, puedo empezar a identificar qué estrategias puedo tener para mitigarlos. Si tengo un tema de recursos, porque no tengo los recursos o la capacidad en este momento para hacerlo, empezar a buscar o convocatorias donde pueda desarrollar un proyecto de repotenciación de equipos, de cambio de la estructura, de, no sé, de identificar qué podemos hacer para poder lograrlo, pero necesito tenerlo en el radar, necesito tenerlo identificado. Cuando les mencionaba el tema de adaptación al cambio climático, he conocido varias empresas que han tenido problemas de desabastecimiento de insumos, que son materias primas muy importantes para su proceso productivo, porque esos insumos los traen de zonas que han sido afectadas por temas de inundaciones, por temas de derrumbes, no han permitido que puedan hacer las entregas de manera oportuna. O cuando vemos en el sector alimentos, que no es el caso que les aplica para ustedes, pero por ejemplo que la cosecha se puede perder y perdemos esa oportunidad de la entrega. Entonces, por eso les he hecho mucho énfasis en el tema de identificar qué tenemos que hacer para adaptarnos, dónde estamos ubicados, tenemos un tema de riesgo de inundación, lo que les mencionaba de las estructuras, de las adecuaciones que tenemos que hacer, del de abastecimiento, que he conocido varios casos, particularmente este año, donde han sufrido por temas que en otros territorios, en otros países, en otros lugares de Colombia han tenido porque no han podido recibir en los tiempos establecidos, o como pasó con Asia hace un par de años, cuando empezaron a cerrar las plantas donde no iban a utilizar carbón. Tuvimos una afectación gigante porque una parte importante de esos, los insumos venían de esa zona, de ese territorio, y con el cierre de las operaciones en planta tuvimos un desabastecimiento. Entonces, miren lo importante que es que identifiquemos cuál es ese posible riesgo. Ya tenemos nuevamente un daño ya que es irreversible, ya tenemos un daño, entonces es empezar a identificar cómo nos adaptamos con lo que puede venir y siempre seguir trabajando con los temas de mitigación, con los temas de mitigaciones o en temas de energía, o en temas de agua, o en generación de residuos, asociar esos temas de mitigación a los objetivos de cambio climático, también si vamos a trabajar con los ODS. Entonces miren cómo con esa línea, con esa conciencia, miren cómo yo empiezo como a trabajar y articular por esa línea y cómo empiezo a desarrollar las acciones enmarcadas. Nuevamente la invitación, la semana entrante, esta semana no estaban, pues esta mañana entré y no estaba todavía, pero la semana entrante posiblemente ya tendremos mucho más aterrizados
cuáles son esos resultados para Colombia de esa conferencia de las partes que tuvimos hace 2 semanas, que posiblemente ya nos empezarán a guiar sobre Colombia, que empezará a definir. Y es importante saberlo como empresas para ustedes, porque empezarán a identificarse proyectos a través del ministerio, de diferentes actores que estén enfocados a temas de cómo mitigar ese cambio climático, entonces de adaptarnos y mitigar ese cambio climático. Entonces la invitación es que estemos muy alertas en qué está pasando, porque posiblemente posiblemente no, hoy vamos a encontrar oportunidades para poder identificar proyectos en los que podamos participar, en los que podamos inscribirnos para poder generar acciones que nos permitan adaptarnos y mitigar ese cambio climático. Entonces, pero primero tenemos que tenerlo presente, primero tenemos que saber claramente qué es lo que necesitamos para poder luego pues postularlos, pero mi invitación es que estén muy alertas con todas esas dinámicas, con lo que está pasando. Nuevamente tenemos una circular, pero posiblemente ya vendrán muchísimas cosas. Empezar a alistarnos para esto, adaptarnos a las nuevas condiciones, a qué está pasando, a entender qué pasa con ese proveedor, a generar esas conexiones. Recuerden el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que nos invita a trabajar de manera conjunta. Entonces es estar alertas con esas dinámicas que están pasando para que podamos seguir en el mercado. Si no nos adaptamos, vamos a quedar por fuera. Eso nos da un mejor tema reputacional, ese consumidor y ese cliente ya empieza a preguntar otros aspectos importantes más allá del precio, cómo es esa cadena de abastecimiento, cómo es ese ciclo de vida, qué oportunidades tengo en ese ciclo de vida, si tengo reparación, repotenciación, remanufacturación, qué pasa cuando ese producto sale, si tiene la oportunidad de ser reciclado. Es empezar a identificarlo. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero el ejercicio es que lo hagamos consciente de nuestra empresa, qué es lo que hace, cómo lo está haciendo, es conocer todo ese proceso completo, que llega a ese consumidor y qué pasa con ese producto, con ese embalaje, dónde va. ¿Qué tal si empezamos a hacer el producto, empezamos a hacer ensayos y llamamos a la universidad, llamamos al instituto de investigación, empezamos a hacer nuevos desarrollos? Por ejemplo, el caso que les contaba hoy de la empresa que necesita la pintura, es parte primordial en su proceso productivo, y cómo identificó con ese proveedor de pinturas cómo podía empezar a trabajar con la pintura que tuviera cada vez menos porcentajes de poliuretano. Me decía la empresa hoy, pues no ha sido nada fácil, no ha sido pues, fácil identificarlo, pero seguimos trabajando de la mano con la empresa y una universidad, cómo podemos empezar a disminuir ese poliuretano garantizando la calidad de la pintura en el producto terminado, que va a tener las mismas características, las mismas condiciones de protección, de calidad, pero cómo seguimos trabajando. Entonces miren que es el llamado, que nuevamente el objetivo número 17, a que empecemos a trabajar, pero es necesario que lo tengamos consciente, que tengamos nuevamente claro qué es lo que hacemos, qué es lo que entra, qué es lo que está saliendo, cómo es nuestra operación, cómo podemos hacerla mucho más eficiente, qué necesitamos identificar. Es súper importante. Y nuevamente la invitación es, aquí tenemos que involucrarlos a todos, a esos grupos de interés, a los empleados, explicarles por qué lo estamos haciendo, cuál es la relevancia que tiene, por qué es importante, qué beneficios vamos a tener. Y eso permitirá que ese trabajo sea mucho más sencillo, mucho más fácil, porque van a entender cuando vamos a medir un indicador por qué lo estamos midiendo, y no que sea un trabajo adicional o una actividad adicional que tenga que desarrollar esa persona. Muchas gracias por acompañarme hoy. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Les gustaría compartir alguna situación, algún caso? Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que tengan muy buena tarde y una muy buena semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, discúlpame, te hago una pregunta. Para el certificado del diplomado, ¿se descarga desde la misma plataforma donde se estaba realizando o desde Sí, la base de datos de SENA? sí, de la misma plataforma, pero espérate que mandaron un mensaje ahorita y espérate que ahorita explicaron cómo era. Espérate un segundo, ya te digo. Por un grupo de acá, espérate. Sé que se demora unos días, apenas terminan. Deben estar súper pendientes.
Deben estar súper pendientes que les confirme la fecha de la entrega del descargue, listo, por parte del SENA. Entonces les estarán avisando por el chat o directamente por sus números o correo electrónico cuál es el link de la plataforma para que descarguen el certificado, listo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.